Todo bien. Sí, probando ¿Estás 3, cómodo? 2. ¿Estás cómodo? Sí, ¿Se ve? güey, ¿Sí? estoy a toda madre, güey. Va. Mi bro, gracias. No, a ti. Que sea un excelente podcast. Va a ser un episodio Chingón. icónico, Icónico. evolutivo. Toma 1, escena 1, podcast de Ángel Cruz. Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Evolutivo. Hoy tenemos un gran invitado especial. Él es administrador de empresas, es predicador, músico, fotógrafo y, ¿por qué no, creación de contenido? Demos la gran bienvenida a Ángel Cruz. Hey, gracias. Bro, Tulo, ¿cómo bienvenido al estudio Evolutivo. Muy Gracias. bien agradecido que estás acá, viejo. estás? Estoy emocionado. ¿Estás Estoy emocionado? feliz. Mira, llegó el día. Llegó el lo día. platicamos, lo planeamos y Y fíjate que llegó. pensé que iba a tardar un poquito más, ¿eh? Un poquito. Yo también. Pero mira, por algo pasan las cosas. Estamos aquí y pues adelante. No, y se dieron las cosas, como tú dices. Pero bueno, mi buen Ángel, cuéntales a las personas quién es Ángel Cruz, a qué se dedica y qué es lo que le apasiona a Ángel. Amigos de Evolutivo, pues qué les puedo decir. Ángel Cruz es una persona que ha construido, ¿no? Como todas las personas que nos ven, pues lo que es hoy, ¿no? El presente. A base de muchas situaciones. Yo sé que hay gente que nos va a escuchar, que está pasando pues situaciones complejas. Sí. Acabo de hablar con Tulo, le decía que la vida es una rueda, ¿no? A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Realmente yo pues crecí en un hogar de compadres, ¿no? Mamá, papá trabajando, maestros, ambos son maestros, Órale. jubilados, pero pues se dedicaron a la docencia. Tuve un hermano, también él me dejó muchas enseñanzas, vamos a platicarlo de eso más adelante. Okay. La verdad es que yo crecí en un ambiente pues sano, la verdad no le puedo decir que no les voy a contar una historia diferente. He sido muy bendecido por tener una familia, por tener buenos amigos, y pues yo creo que más adelante vamos a ir descubriendo qué es lo que nos trajo hasta hoy, ¿no? O sea, qué es lo que ha construido el presente. Claro. Y bueno, contexto, yo a Ángel lo conozco desde la uni, por amigos también, por la bolita que luego traemos. Amigos en común. Amigos en común y por clases. Sí, por nos tocó compartir algunas clases en la uni, así apenas pues unos añitos, ¿no? Sí, pero bueno, bienvenido a Evolutivo Studio, mi bro, y ahora sí, ¿qué es lo que más te gusta hacer en esta vida, mi bro? Fíjate que las dos preguntas que acabas de hacer tienen mucha relación. Como te decía, lo que somos hoy es el resultado de lo que es nuestra infancia, con sus traumas, con sus aprendizajes. Muy importante resaltar que cuando tú eres niño, pues bien lo dice, ¿no? Tener una fe como de niño. Hace rato que estábamos hablando con tú, lo decíamos que para creer en Dios necesitas tener esa fe como un niño. Y ya había comentado que cuando yo era más pequeño tenía a mis papás trabajando y siempre entendí eso, ¿no? Ellos estaban ocupados, ellos estaban haciendo las labores, y contribuye al hecho de que hoy el comunicar como lo hace Tulo, el compartir un mensaje es una bendición para mí. Yo tengo cerca de año y medio subiendo contenido cristiano a TikTok, a Instagram, y llegó el punto en el cual yo tuve un dilema de hacer una marca o de usar mi nombre. También lo platicábamos con Tulo de qué hacer, ¿no? Cuando estás compartiendo parte de ti, porque es parte de ti. Y una persona me dijo, ¿sabes qué? Tiene que ir con tu nombre, tienes que ser tú. Y cuando llegó ese momento, yo ya había escogido el nombre de La Vid Verdadera. La Vid Verdadera es el nombre de la página de TikTok donde subo el contenido que tiene un trasfondo bíblico. Pero lo que más me gusta hacer hoy es comunicar la palabra de Dios. Si bien, gracias al Señor, pudimos terminar una carrera, tenemos hobbies, tenemos pasatiempos, pero el predicar la palabra de Dios para mí es lo más importante hoy en día. Yo creo que es una herramienta grande para que las personas puedan conocer a Dios, puedan transformar su vida, puedan ser
diferentes, porque sí podemos ser diferentes. Hay gente Claro. que se toma muy en serio que nunca cambiamos, ¿no? Lo escuchamos más en relaciones, ¿no? Entre personas, que nunca va a cambiar. La verdad es que por nuestras fuerzas no cambiaríamos. Es Dios el que siempre pone dentro de nosotros el sentir de hacer algo diferente. Y estos años, la verdad que te puedo contar, han sido de mucho aprendizaje. Me preguntabas de quién soy yo. La verdad es que hoy te puedo responder que además de lo que mencionaste al principio de ser músico, de ser fotógrafo, de predicar, de la carrera, pues soy una persona que está enamorada de la vida. Una persona que sabe que la vida tiene retos, que sabe que esto se trata de construir, que la vida es de construir. Yo tengo actualmente 25 años, como te decía, mis papás jubilados. Hasta cierta edad, pues yo tuve un hermano que amé mucho en vida, hoy lo amo hasta la eternidad. Y siempre, siempre, siempre llevo conmigo su concepción o su concepto de lo que es Dios, ¿no? Dios siempre es un proveedor, Dios siempre, mi papá lo dice, ¿no? Dios siempre es tu mejor socio en cualquier negocio que tú vas a emprender, en todo lo que tú vayas a realizar. Él es el que te apoya, Él es el que te da las ideas, Él es el que pone los medios, y verdaderamente no hay nada que disfrute más hoy que compartir la palabra de Dios. Wow, qué bonito mensaje, güey. Oye, por ejemplo, en eso, ahí va mi pregunta. ¿Cómo tú empiezas por el gusto de predicar la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Alguna situación? ¿Por gusto propio? ¿Cómo tú empiezas ese camino de compartir esa palabra? Sí, mira, fíjate que voy a partir desde la mención que hice hace unos minutos, ¿no? De mi hermano. Okay. Yo crecí con mi hermano 23 años de mi vida. Yo cuando nací, él tenía 13 años y fuimos muy unidos. Él siempre era alegre, ¿no? Las personas que lo conocieron saben que se caracterizaba por ser alegre. Y a partir de que él ya no está y de la forma en la cual tuvo que partir de este mundo, pareciera, no sé si te has escuchado o te ha pasado que a veces tenemos miedos que creemos que superamos, pero cuando sucede, ¿no? Yo tenía mucho miedo a perder a alguien de mi familia. Y cuando pasó dije, bueno, eso no está en mi control, eso no puedo hacer nada, con eso no puedo hacer nada más que aceptarlo. Y en medida de que yo fui preparándome, o mejor dicho, Dios me preparó para ese momento, yo lo entiendo así, porque te voy a contar la historia. Sí, yo asisto a la iglesia desde que soy niño. Desde que soy un infante voy a la iglesia, mi mamá me llevaba, a veces a la fuerza, pero eso siempre es un buen inicio, digo que es un buen inicio, porque necesitamos creer en algo, y hay gente que le llama universo, hay gente que le llama, no sé, karma, no lo sé, energía, yo le llamo Jesucristo, mi Señor y Salvador. Entonces, cuando comenzamos a ir a la iglesia con mi mamá, escuchaba yo las predicaciones, escuchaba yo el mensaje, y realmente no es lo mismo oír que escuchar. Yo oía nada más, ¿no? Sí, que había un Dios todopoderoso que salvaba. Y en la congregación en la que yo asistía estaba de pastor un hombre ya grande de edad, y yo la verdad, pues al ser niño, no tenías tanta cercanía. Sí, me distraía un poco. A medida de que pasa el tiempo, yo descubro que es real lo que se habla en ese lugar, que hay un Dios todopoderoso. Y cuando yo llego a una edad de la adolescencia, pues comienzo a cambiar, ¿no? O sea, a veces los procesos que Dios tiene en tu vida los quieres acelerar, a veces quieres que todo vaya rápido, ¿no? Para convertirte en lo que deseas ser o en lo que tú quieres ser. Cuando la realidad es que Dios siempre tiene el plan perfecto, y en su plan perfecto estaba que yo comenzara a escuchar de Él y a entender de Él a los 17, 18 años. Hasta los 23, donde trágicamente, porque fue una tragedia, pues mi hermano fallece. A medida de que pasan los días, pues yo no comprendo, ¿verdad? Porque te voy a confesar algo, a veces, y la gente que me escucha, que tiene la fe cristiana y que tiene la fe puesta en Dios, pudiera sentirse familiarizada en cierto punto. Cuando tú sirves a Dios, cuando tú tienes tu confianza en Dios, a veces crees que nunca te va a pasar nada malo. Si te puedo compartir hoy una cita, Jesús habla y dice que confiemos en Él, que en el mundo habrá aflicción,
pero que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. Él no te dice que todo va a ser perfecto, Él no te dice que no va a haber muerte. De hecho, para disfrutar de la eternidad con Dios tenemos que morir, ¿no? Claro. Carnalmente. Pero a veces tú lo ignoras y dices, pues soy cristiano, ¿no? O tengo la fe, nunca me va a pasar nada malo. Es mentira. Cuando sucede esto, hubo un proceso legal y yo siempre, dentro de mí, sabía que Dios estaba conmigo y con mi familia, pero por fuera de mí a veces dudaba. A veces me preguntaba, oye, pues Dios, yo no he sido el mejor, pero no creo merecer esto, no creo merecer lo que me está pasando, pero avanzaron los días, Dios conectó todos los puntos. De hecho, también más adelante, no quiero spoilear, pero te voy a contar un testimonio al final de quién es Dios, y cuando tú lo escuches, amigo, que me estás viendo, sabrás que hay algo más grande que nuestros problemas, que es Dios. Pero bueno, llegando a lo que me acabas de preguntar, después de un mes de que fallece mi hermano, yo estaba justamente a unos menos de 1 kilómetro de aquí donde estamos grabando. Okay. Estaba yo en donde rento y empecé a pensar, ¿no?, en lo que estaba pasando en mi vida. Y dije, no me puedo rendir, no puedo ceder ante las tentaciones o ante un estilo de vida que es separado de Dios, porque no puedes vivir enojado con Dios, no puedes vivir en desacuerdo con Dios, porque vas a perder. Si tú estás en desacuerdo con Dios, es comenzar una pelea que vas a perder. Entonces yo reflexioné y tomé mi Biblia, utilicé mi celular en Facebook, hice un live y empecé a leer el Salmo 27. Fíjate que el Salmo 27 en mi vida tiene un espacio muy especial, porque el 14 de noviembre del 2022 mi papá empieza con malestares en el abdomen. Okay. Él sufre una obstrucción del intestino. Okay. Él estaba en Tetela do Campo, de donde yo soy pues originario, a 3 horas de aquí, de la capital del estado. Saludos por allá. Saludos a Tetela do Campo. Entonces lo trasladan y a Puebla. de allá para acá, para Puebla, y entonces yo comienzo a orar a Dios y leí el Salmo 27. El Salmo 27, fíjate que habla de esperanza, y además de esperanza habla de que no estamos solos. O sea, y cuando tú escuchas lo que dice, mira, Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Te voy a leer nada más el primer versículo. Con el primer versículo tú vas a entender. Te voy a leer el primer versículo y el último versículo. Okay. El primer versículo dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Sigue y habla el salmista David hasta el verso 14. Y en el verso 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Mira, cuando Dios te habla. Eso es un punto muy interesante. ¿Cómo Dios te habló a ti? Exactamente. Mira, cuando Dios te habla es porque estás en el límite de lo que tú puedes hacer. Estás en el límite de lo que tú comprendes, y cuando tú llegas a ese límite, ahí entra Dios. Porque cuando tú ya no puedes hacer nada más, ya no entiendes nada, no sabes más qué hacer, entra Dios en la ecuación. Yo estaba desesperado, preocupado. Soy muy allegado a mis papás, y cuando yo supe que él estaba pues es un peligro de muerte, ¿no? Dije, Claro. esto no puede pasar. Y entonces oré, y Dios puso en mí el sentir de buscar el Salmo 27. Jamás lo había leído, Tulo, jamás. Pero cuando yo leo el principio de que no hay de qué pueda yo atemorizarme, y leo el final que dice: espera en Jehová, yo esperé en Jehová. Pasó que tú me vas a entender, porque era en época de exámenes, era noviembre. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que operan a mi papá 2 veces en 10 días y sale bien. Le hacen una colostomía, ¿no? Para quienes no sepan, pues el intestino estaba por fuera. Okay. Y comienza un proceso en el cual nos unimos como familia. Nosotros como familia, por parte de mis papás, pues éramos 2 hermanos. Y nos unimos mucho estando aquí en Puebla.
Entonces, este Salmo 27, es muy especial para mí. Siguiendo lo que te estoy hablando, para mí Dios representa la fuerza cuando tú ya no sabes qué hacer. El Salmo 27. Y entonces cuando yo, volviendo al principio, porque mira, yo me estoy desviando, pero es que está muy interesante comentarlo así. Cuando yo prendo el celular y la transmisión y comienzo a leer el Salmo 27 y comienzo a ver que personas se empiezan a unir, o sea, no te voy a decir que eran las 100 y tantas personas, eran 5 personas, 4 personas, y a mí me gustó. ¿Te gustó la vibra que transmite? Más allá de que me vean, más allá de que me escuchen, más allá de que yo sea, o sea, el rostro de algo. Sí, la atención. ¿Sabes? No soy yo porque es Dios. De hecho, por eso yo pensaba no quiero poner mi nombre, porque el nombre de Ángel, pues puede tener a veces errores, ¿no? La persona de Ángel puede tener errores. Okay. Por eso, como te decía, la vid verdadera es el nombre del canal, porque la vid verdadera es Cristo. La vid verdadera, en Juan 15 dice que yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, dice Jesucristo. ¿Por qué? Porque si yo le pongo mi nombre, a lo mejor no siempre soy como Cristo. Okay. Y eso no es algo que yo busque transmitir a las personas, pero Cristo siempre es Cristo. La palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Wow. Entonces, cuando yo aprendí y presioné ese botón, dije, no, pues esto me agrada. Comencé a hacerlo. Promocionando pues cada semana, ¿no? Los lunes, empezando a hacer transmisiones, y la gente lo veía. Hubo una familia de unas señoritas que llegaron a mi iglesia en Tetela porque escuchaban los lives, y eso a mí me reconforta, porque pues es terapia para mí. En realidad es terapia para mí. O sea, el perder a un hermano no es fácil, y solamente Dios es el que da las fuerzas. Hace algunos meses, cuando yo le comentaba esto a un amigo, le decía, es que mira, para mí la predicación no es la salida, sino es como una respuesta, ¿sabes? Okay. Y me decía, pues es que cada quien busca cómo desahogarse, cada quien busca lo que lo hace sentir mejor. Yo le decía, sí, pero cuando nosotros buscamos lo que nos hace sentir mejor, muchas veces es temporal. De todas las cosas, tienes hambre, comes y se pasa tu necesidad. Tienes sed y bebes, tenemos aquí un vaso con agua. Y dejas de tener sed por un instante. Pero si pasan las horas, si pasan los días, vuelves a tener esa necesidad. De hecho, Jesús, cuando le habla a una mujer samaritana, Jesús le pide un vaso con agua, le pide que le dé agua. Ella se niega, pero Jesús le dice, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías que yo te dé a ti de beber. Y le dice, yo soy el quien da agua, y es un agua de la cual el que bebe no vuelve a tener sed jamás. Esa es la respuesta. Y para mí no es solamente una salida, no es solamente distracción. Es una vida. Es una vida, exactamente. Es llevarlo conmigo y como un recordatorio de que Dios fue bueno cuando yo estuve con mi hermano. Fue bueno cuando lo perdí, porque la palabra de Dios dice, en Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, conforme al propósito de Dios son llamados. Y eso es una cláusula importante. Si tú amas a Dios, hay gente que nos va a escuchar y que ama a Dios, pero a veces amamos a Dios como estamos viendo en esta mesa, ¿no? Todo lo que es visible es lo superficial, ¿verdad? Sí. A veces lo amamos cuando nos va bien. Claro. A veces lo amamos cuando no estamos enfermos. Pero cuando amamos a Dios en medio de un dolor, en medio de una necesidad, en medio de una oración no respondida, porque a veces creemos que Dios no responde. A veces creemos que está en silencio, pero no. Él siempre... ¿Cómo es que Dios responde? Mira, Dios responde a cada persona de manera distinta, pero siempre hay una consecuencia general, que es la paz. Oh. Dios habla de muchas formas, dice la palabra de Dios, en sueños, con visiones, pero
el fruto esencial de que Dios te está hablando, o mejor dicho, el ingrediente en la fórmula de que Dios te está hablando, genuinamente, es que encuentras paz. Y te voy a explicar por qué. Cuando sucede mi hermano falleció en un accidente. Okay. Él iba en la dirección correcta y una camioneta en sentido contrario venía. Uh-huh. Okay. Entonces, irónicamente, pues la persona responsable no tuvo lesiones de gravedad, ¿no? Entonces se abrió un proceso. Respecto al trabajo de mi hermano que él tenía, fue muy irónico, te lo comento, porque él trabajaba, ¿no? en gobierno. Entonces se hace una carpeta de investigación por el suceso. Entonces pues pasaron detalles y la persona responsable sigue el proceso de hacerse responsable o hacerse cargo de lo que pasó, pero en su hogar. ¿Qué quiere decir? Que la carpeta pues por ahí tenía, no sé, detalles, ¿no? Uh-huh. Es difícil explicarte qué se siente ver a la persona responsable de que tú hayas perdido algo de lo más importante en tu vida, ser soltado de las manos, ¿sabes? Que le quiten las esposas con llave. Que sea inocente, ¿no? Entre comillas, ¿no? O sea, tiene que ser responsable, pero pues tú lo quieres ver en otro estado, ¿no? Ya sea en la cárcel o diferente. Sí, hablándote de por fuera, amigos, porque pues bueno, yo les decía, a veces nos comportamos por fuera, ¿no? O sea, lo que quiere mi carne, lo que quiere mi deseo o la venganza, ¿no? Claro, ¿sí me entiendes? O sea, porque somos humanos al final de cuentas. Eso no está bien, pero te lo comento porque cuando sucedió ese momento y te decía, yo desde niño he sido creyente, pero nunca había escuchado la voz de Dios resonar en mi corazón y en mi cabeza, en mi mente, hasta ese día. Yo estaba sentado en la sala de audiencia y veo cómo le quitan las esposas a esa persona. Veo cómo esa persona es liberada, ¿no? Entre comillas. Uh-huh. Y yo pensé muchas cosas. O sea, por 2 segundos yo dije, bueno, Dios, a veces nosotros cuando servimos a Dios o cuando le creemos, creemos que tenemos credenciales delante de Dios. Creemos que si yo soy músico en la iglesia, si yo barro, ¿no? En el templo, si yo compro las flores, si yo predico, ¿verdad? Dios a mí me tiene un trato diferente por cosas que yo hago. Uh-huh. Cuando en realidad Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, ya lo amó. No hay nada que tú y yo podamos hacer para que Él nos ame más, porque ya nos amó. El amor de Dios es atemporal. El amor de Dios no lo puedes medir, no lo puedes encasillar en algo pequeño. Pero ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando yo veo que le quitan las esposas, Dios me habló por primera vez al corazón, al pecho, al pensamiento. Es mira a la persona. Míralo. Y yo no sabía qué estaba pasando, porque es la primera vez que Dios te habla fuerte, o sea, fuerte, es una indicación. Sí. A veces queremos que Dios nos hable en el momento de elegir el color favorito de nuestro coche que vamos a comprar, ¿no? A ver, Dios, háblame. Okay. Pero este momento era muy drástico, ¿no? Me dice, mira a la persona que está enfrente de ti. Y yo lo miré y el Señor me dice, esa persona que tú estás viendo también tiene un proceso y va a necesitar una Biblia. Entonces yo ahí es la reacción. Te pegas. Ajá. O sea, ahí te llegó el mensaje. Parte de, ¿sabes por qué? Porque la reacción que tuviste tú la tuve yo. Porque fue así como de, oye Dios, wow. De nuevo las credenciales, ¿no? Oye, yo te sirvo, yo hago esto. Yo soy el que está sufriendo el proceso. Esa persona es responsable. Esa persona merece lo peor. Esa persona no... Claro, no, porque, güey, perdiste algo importante en tu... No merece piedad. Por fuera, ¿no? Por fuera. Tranquilos. Sí, y yo dije, no, pues es que, ¿por qué Dios? O sea, y empezó algo que es la confusión en el sentido de que, o sea, espera, sí Dios me habló, pero me dio una indicación.
Hasta entonces, escuchen amigos que están viendo esto. Wow. Hasta que tú no obedezcas la indicación que Dios te dio, no vas a estar en paz. Y porque yo no estuve en paz, yo dije, no, pues ya estoy quedando trastornado, ¿no? Y a lo mejor no he dormido lo suficiente, muchas emociones. Claro. No voy a hacer caso a esto que yo escuché y sentí. No lo voy a hacer caso. Pasaron cerca de 20 días para que volviera a ver otra audiencia. Y en esos días yo estuve pensando en si eran mis emociones, ¿no? En la fe, hablar de emociones es que tú hagas algo que Dios no te mandó a hacer. No sé si has visto... Hablando de emociones. Ajá, okay. Dentro de nuestra fe, cuando alguien ora por una persona, ajá, es porque o Dios te pide que tú ores por esa persona, okay, o es porque tú estás viendo con obviedad la necesidad de esa persona. Sí, sí, sí. Pero ¿qué pasa cuando Dios no te manda a orar por alguien y tú ni siquiera conoces el motivo por el cual te acercas y tocas a alguien? Eso es una emoción. Oh. Y eso no es válido delante de Dios, porque eso no tiene principio, no tiene final, eso es algo al aire. Entonces yo cuando recibo esta indicación pensé, puede ser emoción. Claro. ¿Y qué pasa si es emoción? Pues yo voy y compro una Biblia de 50 pesos o de 100 pesos, se la doy y se acabó. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Eso viene de Dios o no viene de Dios? Sí, estás como confundido. Entonces pasaron los días y yo compré una Biblia para regalarle a alguien. Y yo dije, no, a la persona a la cual le regalé la Biblia va a necesitar separadores pues para la lectura. Y cuando yo fui a la librería cristiana, ¿qué hay en la librería cristiana? Biblias, ¿no? ¿Puras Biblias? ¿O hay de todo? Artículos, pero me refiero a figurativos. Pues hay Biblias, ¿no? Okay. A lo que voy es que en lugar de comprarle la Biblia a la persona responsable, pues yo compré mis separadores para la otra persona que yo sí le había querido comprar la Biblia, ¿me entiendes? Claro. Estoy hablando de dos personas diferentes. Entonces dije, no voy a obedecer lo que sentí, porque yo ya había propuesto en mi corazón comprarle una Biblia a una persona afectada por el fallecimiento de mi hermano. Ajá. Pero no para la persona responsable, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué pasó? Que después de que entré a esa librería y compré los separadores, estuve muy intranquilo. O sea, no pude dormir algunos días, me costaba dormir. Hasta que el día de la siguiente audiencia, yo iba para Pisaco. Okay. A Pisaco. Y iba en el Metrobús y yo le dije a Dios, oye Dios, pues quiero saber si eres tú el que me está indicando esto. No sé si es mi emoción. ¿Qué persona cuerda regaló una Biblia, ¿no? A la persona responsable de la pérdida de su hermano? Entonces yo dije, Dios, tú me vas a hablar. Yo sé que tú me vas a hablar en este momento. De nuevo, me vas a confirmar. Y empecé a ver alrededor, íbamos avanzando en el Metrobús. Y nada, o sea, letreros de abarrotes, de estéticas. Dije, esto no me sirve. Entonces yo tomé mi celular y en cada aplicación de la Biblia, del celular, hay un versículo del día. Ah, ok. Entonces dije, Señor, si eres tú, háblame en el versículo del día. Que sea algo que yo lo pueda relacionar con que tú me estás pidiendo, que yo le compre una Biblia a este individuo. Abro la Biblia y la cita que sale es Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurado en la Biblia tiene la referencia a feliz, okay, al que le va bien. Okay. O sea, tú eres bienaventurado cuando das misericordia, porque tú vas a recibir misericordia. Si yo te puedo explicar esto y lo que yo sentí, o sea, yo me reí porque, no burlonamente, pero sí me reí porque dije, Señor, pues es que... Este es tu mensaje. Dije, me acordé mucho de mi hermano. Mi hermano era de profesión abogado, uh-huh, y muchas veces trató con personas en necesidad, más allá económica, pues de apoyo, ¿no? Moral, sí, y de muchas cosas. Sí. A veces llegaba y visitaba a los presos que estaban en su guardia, en su turno,
les llevaba de comer, o sea, él era una buena persona. Fíjate que cuando fallece alguien de tu familia que es una buena persona, cobra sentido lo que decimos todos de es que era muy bueno. Pero te puedo prometer que él era muy, muy buena persona. Entonces, me acordé de él, dije, bueno, él hizo mucha misericordia cuando estuvo en vida. ¿Y qué necesita este hombre? Misericordia. Bueno. Y no te hablo de mi misericordia, porque mi misericordia no vale nada. A ver, digo, una duda que me surgió. ¿Misericordia qué es? Misericordia es tener piedad. Ok. Misericordia es tener amor. Misericordia es dar un perdón. El Salmo 103, el Salmo 103, mira, me acaba de salir acá. Los que están viendo esto, mira, Salmo 103, alabanza por las bendiciones de Dios. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus inequidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Las misericordias, o sea, mira, te voy a leer lo que dice aquí, es el mismo 103, pero en su verso 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande es misericordia. Lo que Dios hace al hacerse carne y morir en la cruz es misericordia. Wow. Pero te estaba diciendo que mi misericordia no tiene No importancia vale porque nada. yo soy humano. Ok. Es la misericordia de Dios. Ok. Entonces, ¿pero cómo lo relacionas? Nosotros somos instrumentos de Dios para misericordia, para amor con otras personas. Yo lo comprendí todo, dije, ok, tú quieres que yo le dé esa Biblia, lo voy a hacer. Es en hora y media. No tengo la Biblia, pero veré qué puedo hacer. Le marqué a unos amigos de Apizaco, saludos a mis amigos de la iglesia de Apizaco. Saluditos. Y una amiga que se llama Andy me respondió, me dijo, no tengo Biblias para vender, pero hace 2 días me regalaron unas Biblias para que las pudiera regalar. ¿Dónde es la audiencia? Yo te voy a llevar la Biblia. Entonces, Órale. eso es Dios, que pone todo para que se cumpla lo que Él ya te mandó a hacer. Entonces yo le dije, mira, es a tal hora, la ubicación, y sucedió. Yo llegué, ya estaba esta persona, yo recibo la Biblia. A todas las personas que nos ven, que son cristianas y que no son cristianas, Okay. En la parte de enfrente, por lo general hay una dedicatoria, hay una hoja en blanco en la que pues podemos escribirle la dedicatoria. Por ejemplo, si yo le regalo a Tulo una Biblia, le puedo escribir aquí una dedicatoria, ¿no? Okay. De hecho, aquí tengo una de mi papá. Y yo abrí la Biblia y puse el nombre de esta persona. Puse su nombre con sus apellidos y le puse, de parte de tu mejor amigo Jesucristo. Wow. Y en letras abajo decía, yo le puse, sé que este libro sagrado te va a ayudar en todo lo que necesitas y en lo que está por venir. Cuando yo llegué a la audiencia, había empezado la audiencia. La persona responsable no estaba fuera del salón, entonces estaban los papás de la persona. Yo me acerqué y les dije, ¿saben qué? Pues yo me llamo Ángel, soy familiar directo, yo fui hermano de la persona que pereció en el accidente. Y comencé a hablarles de misericordia. Pero ahí te va otra. Cuando cuando yo estaba hablando con estas personas, pues no era yo, sino era el Espíritu Santo de Dios obrando. No es algo, ¿cómo decir? No es presunción, o no es decirte, estamos en otro nivel, ¿no? De espiritualidad. No. Dios sabe qué palabras son las que necesitan escuchar las personas para que pueda entrar Él y hacer la obra completa. Y uno es instrumento, porque yo solamente les dije, miren, pues yo con todo respeto quiero regalarle una Biblia a su hijo por lo que pasó. Nosotros somos cristianos, estaba mi mamá conmigo. Nosotros somos cristianos, tenemos una fe, sabemos que esto pues no sabemos cómo pasó, pero no es algo que nos mantenga tranquilos a ambos. Por nuestra parte pues estamos buscando
el refugio en la fe, les recomendamos que hagan lo mismo. No podría yo replicarte todo lo que yo dije porque te vuelvo a repetir, no era yo. No lo puedo recordar. O sea, claro. entonces, lo que sí recuerdo es que cuando salió esta persona, yo lo tuve de frente, ¿no? Y le dije, mira, todos cometemos errores. Si no cometiéramos errores, No todos seríamos podríamos. millonarios. Le dije, todos seríamos millonarios. Ah, Pero cometiste un error y legalmente te vas a hacer cargo. Se va a resolver ahí adentro lo que se tenga que resolver. Pero por mi parte, yo no soy quien para juzgarte. Yo le dije a este chico, Jesús en la Biblia no juzga. La palabra dice que Él no viene a juzgar. Él dice que lo que juzgará es la palabra que sale de su boca. Y aquel que la escucha y no la hace, eso es lo que lo va a juzgar. ¿Sí me entiendes? O sea, Jesús no viene a señalar, no viene a decir que eres un pecador, que eres un incrédulo, que eres todos los adjetivos malos. Sino Wow. Él nos da esta enseñanza, queridos amigos evolutivos, nos da esta enseñanza para aprender a ser como Él. Jamás vamos a ser Jesús. Eso es un hecho. Pero sí podemos ser como Él, más parecidos a Él, lo más parecidos. Entonces yo le dije, mira, yo no te juzgo porque ni siquiera Jesús te juzga, ni siquiera Cristo te juzga. Yo te pido que busques a Dios, yo te pido que busques y corras a su misericordia. Y le dije, mira, en mi fe nos citamos en cafés, en casas, para leer este libro tan sagrado, tan hermoso. Wow. Pero me puedes entender que no lo puedo hacer contigo en este momento por obvias razones. Le dije, mira, te obsequio esta Biblia, todo lo que tú necesitas está aquí, de verdad. Y lo miré a los ojos y le dije, yo te perdono. Yo te perdono porque, bueno, no le expliqué por qué. Yo te explico por qué. Pues porque te da paz. Sí. Mira, yo le dije, te perdono, y le di un abrazo. No me dijo nada, yo no esperaba que me dijera nada, o sea, no lo hice con el afán de... O sea, ¿qué te puede decir? ¿Qué te puede decir que no, nada? Entonces, la recibió y desde ese día yo estoy en paz, yo vivo en paz y créeme que yo conocí muy bien a mi hermano, las personas que me van a ver y que lo conocieron saben que él era una persona, porque yo lo pensé, yo dije... Él me decía muchas veces, si te van a asaltar, pues tú entrega lo que tienes, o sea, que puede valer tu celular o tus pertenencias que valga más que tu vida, no creo, ¿verdad? Entonces mejor entrégalo, dalo. Yo lo conocí tan bien que en su momento yo llegué a reflexionar y yo dije, si fuera al revés, yo creo que él perdonaría a la persona involucrada. O sea, si yo hubiera perecido en lugar de él por algún motivo, alguna razón, él hubiera perdonado incluso antes de lo que yo me tardé en hacerlo, porque él era así. Entonces dije, solamente estoy aplicando lo que Jesús enseña, que es el perdón, la misericordia, el amor. Wow. Y solamente estoy aplicando lo que mi hermano como persona me enseñó y me inculcó. Entonces, respondiendo a tu pregunta de cómo habla Dios, Dios te habla cuando menos te lo esperas y de la manera en que menos lo esperas. Para mí eso fue un principio de cómo Dios comenzó a hablar más, no es que sea más claro, más directo, sino que yo lo percibía más, ¿no? A partir de esas fechas, pues yo he tenido sueños que Dios pone, que revelan situaciones pues personales, ¿no? O que no es que me avisen de algo, pero muchas veces estos sueños algo sucede en días siguientes que hay una relación, entonces por ahí hay un don y todo es para Dios. O sea, Wow. bíblicamente hay dones espirituales, a lo mejor es otro tema, pero los dones espirituales son herramientas para servir en la iglesia de Cristo, Okay. para servir, para edificar. Edificar, esa palabra tiene que ver con hacer que una persona se acerque lo más posible a la plenitud en Dios. ¿Qué quiere decir? Que vive en completa paz con Dios. Que nada ni nadie pueda robarle la paz. Exactamente. Y esa es la respuesta. Wow. Así es como Dios te puede llegar a hablar. Sí, justo como dice, los tiempos de Dios son perfectos, te habla
cuando menos te lo esperas. Y digo, yo también tengo así como experiencias así con Dios, digo, a lo que platicábamos de que a lo mejor yo no soy tan creyente de la historia, pero me gusta, ¿sabes? Porque yo sí creo en milagros, sí creo en que las cosas pasan por algo. Y algo así hace rato comentaste que Dios te habla y, y yo lo experimenté como diciendo quiero paz, ¿no? Quiero que me libres de estas situaciones. Pero lo que hace Dios en ti es que, por ejemplo, si te di, no sé, quiero más paciencia, tú le pides a Dios. No te va a dar más paciencia, sino te va a dar situaciones donde tú tengas paciencia. Te pone a prueba. Y eso es algo que a veces las personas se desilusionan, entienden y luego se van, ¿sabes? Sí. Entonces digo, la verdad es que está muy bonito el mensaje y que tú impartes y la verdad es que, wow. Fíjate que hay algo bien interesante en lo de los tiempos de Dios. Eso lo dicen muchas personas. Bíblicamente en Romanos 12, te lo voy a leer, Romanos 12 Dale, del dale. 1 al 2, dice, así que hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí viene la cereza. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando decimos que los tiempos de Dios son perfectos, nos apegamos a que su voluntad es buena, agradable y perfecta. O sea, Claro. el tiempo en el que Dios lo dispone es el tiempo en el que debe de suceder. Claro, no antes ni después. Exactamente, Dios no llega ni temprano ni tarde, llega justo a tiempo, papá. siempre, siempre. Y sí, mira, o sea, realmente las personas que manejan la Biblia, o sea, que tienen un conocimiento amplio, yo admiro mucho a las personas. O sea, yo te diría que necesito aprender más Biblia. Pero lo que necesito hacer todos los días de mi vida es vivir la Biblia. Claro. Es lo más importante y es lo más difícil también. Es algo que te reta. ¿Por qué? Porque no se queda solamente con pasar la prueba un día, ¿no? O sea, Sí, yo te no. diría, lo que se ha vivido con la situación de mi hermano, pues hasta ese momento dije, pues es una victoria porque esto es un testimonio. Quienes estén allegados a la fe sabrán que acabo de contar un testimonio, ¿no? Yo sé que hay personas que tienen testimonios también muy impactantes, pero lo más importante es vivir la palabra de Dios, porque cuando no tenemos una Biblia a la mano, cuando no estamos detrás de un espacio en el cual nos dan la oportunidad, lo primero que resalta es nuestra forma de vivir. Y eso es la mejor predicación, eso es el mejor mensaje que podemos hacer, esa es la mejor evidencia de quiénes somos ante las personas. Y fíjate que es muy difícil. Hoy en día, ser radicales, o sea, mantenernos firmes en lo que creemos. O sea, Sí. si tienes un proyecto, así el que crea contenido y siempre se levanta con una idea nueva, fresca, la escribe, lo produce. Hablábamos rato, ¿no? Del video, de las portadas, de todo. Sí. O sea, cuando tú vives para Dios, cuando tú quieres darle la gloria por medio de tu trabajo, por medio de todo lo que tú haces, es poner a Dios en primer lugar. Y yo digo, tengo 25 años, soy relativamente joven, no soy perfecto, no he sido perfecto, pero lo que sí quiero es tener ese primer lugar siempre, siempre apartado. Qué chido. Es algo que mucha gente lo puede comprender, pero es difícil de aplicarlo. Sí. Y créeme que ni yo ni nadie somos jueces de quiénes son los demás para vivir su vida. Pero sí, de verdad que el estar acercados a Dios te da una paz que no puedes comprender. La misma palabra lo dice, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Wow. Sí, justo. Wow. Me estás poniendo así la piel. Qué bonito, Sí, mi sí, bro. sí. Pues oye, aquí en Evolutivo tenemos una dinámica. Uh-huh. Las preguntitas, las famosas preguntillas. Y bueno, ¿de qué se trata esto? Es que aquí yo tengo números y vas a agarrar uno y depende del número que tomes, es la pregunta que se te Ok, dará. ok.
Y la primera fase es a base de tu profesión, Ujú. que en este caso sería como predicador, ¿te parece? O como Ok. creador de contenido. Como tú quieres Como, responderla. ok. ¿Va? Entonces, a ver, Con base a la profesión. con base a la Ok. profesión. Es que ya me llenaste de profesiones y ya no sé. Ya no sé cuál. 17, mira. 17, pregunta Ujú. número 17 Pregunta para número 17. Ángel Para mí. Cruz. ¿Qué consejo le darías a alguien que esté empezando en esta profesión? Pues el consejo me lo voy a dar a mí porque estoy empezando. Sí, sí, sí. Wow. Es perseverar. Perseverar, ok. Perseverar. Algo que yo le digo a mis amigos y a mis hermanos en Cristo es que yo grabo y subo el mensaje cuando Dios pone la palabra. ¿Por qué? Porque si yo hablo de mí, bueno, de mí o desde mí hacia afuera, no podría haber algo interesante que a las personas les pueda parecer, porque el contenido es cristiano, es cristocéntrico, quiere decir que se habla de Cristo, quiere decir que sí hay un Todo rostro, relacionado a Cristo. pero tiene que ver con Cristo, tiene que ver con la esperanza que le das a las personas por medio de, bueno, no de mí, yo soy el vínculo, digamos, el vehículo, Claro. pero es Cristo el que lo hace. A lo que voy es perseverar, o sea, la clave es mantenerte activo. No te hablo desde un punto de vista como solamente creador de contenido, porque el creador de contenido puede estar subiendo y puede estar a veces pues triste, ¿no? Claro, O preocupado, desmotivado, desvelado. Y el contenido cristiano es similar, pero ¿sabes cuál es la fortaleza y la fuente de inspiración más grande? Y yo creo que te va a servir también en lo personal. Okay. Dios es la oración. En las mañanas yo tengo una libreta, no la traigo conmigo, pero es una libreta en la que yo anoto las lecturas del día, ¿no? O sea, en la mañana leo, ¿no? Sí. No te diré que te leas 15 hojas, porque la palabra, mira, hay partes en la Biblia que tú necesitas estar. Mira, te voy a compartir lo que es. ¿Qué es como versículo? Ajá, un capítulo. Un capítulo. Un capítulo. Hebreos 11, la fe. Okay. Hebreos 11, la fe. Y empieza en Hebreos 11 dándote el significado de lo que es la fe. Dice aquí, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque cuando tú como creador de contenido cristiano, o tú como cristiano, vaya, eso es lo que quería dar a entender. Okay. Antes que creador de contenido, pues somos cristianos, ¿no? Entonces, antes que cristianos, somos humanos que buscan a Cristo. Tener esa lectura, tener esa comunión, tener siempre algo que te inspire, ¿sabes? Porque para nosotros, seguidores de Cristo, nosotros creemos que Cristo resucitó el tercer día. Una persona que resucita automáticamente se vuelve lo más épico, si lo quieres llamar desde ese punto de vista. Y a veces es bueno verlo de esa manera porque a veces te dejas de sorprender de lo que viene en este libro. A veces dices, bueno, sí resucitó, sí ascendió, bueno, pues es que es Dios, ¿no? Pero cuando tú lo relacionas en que alguien, no sé, no, los vecinos, ¿no? Alguien que pueda hacer eso, no lo hay, no lo existe, no está. Entonces el consejo que yo daría para hacerlo un poquito más resumido es perseverar tanto en tu vida cristiana como en el contenido. No sé si te has dado cuenta que a veces no subo reel, sino subo un versículo leído con subtítulos o imágenes alusivas. Te decía hace ratito que a veces con poner un piolín y con poner Dios te bendiga, pues ya pegó a veces, pegó, ¿no? Sí, claro. Pero sí es bueno que primero nosotros tengamos esa nutrición de la palabra de Dios, porque se va a reflejar en lo que vayamos a plasmar. Ok. Wow. Toma otra. Sí, si quieres. ¿Sí? Ahora vamos con las preguntas personales. Ah, ok. ¿Va? Ok, ¿Te parece? preguntas personales. Ya porque ya estamos llegando al final de este episodio y vaya qué interesante historia, qué bonito. Y ahora sí, mi bro, ¿qué pregunta te tocó? 18, mira. Seguidas. Mira, seguidas. Y eso que están re buenas. Sí. Pero Pero mira. bueno, a ver. Ok.
Ok, digo, si no quieres responder, también se vale. Y cambiamos de ¿Es de pregunta. qué? ¿De personal? Sí, 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 Ajá, estas son dime. personales. Déjale Pregunta doy un número trago. uno. Sí. Déjale doy un trago. ¿Quieres más agüita, viejo? Mm. Sí. Bueno, pregunta número 18 Ujú. para Ángel Cruz. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de algo que realmente querías? ¿Y cuándo fue? Digo, así dice. Tú no, eres un genial entrevistador. Me encanta tu podcast, me encanta Gracias. Evolutivo. Bienvenido, bienvenido. Te sirvo si quieres. Gracias. Mira, Tulo, pues una respuesta súper interesante porque lo que a veces creemos que nos hace bien nos puede distraer de la meta principal. Ok. Vas a decir que me la paso con las citas, pero es No, que está bien. hay algo que está en segunda carta a los Corintios 5:17 que lo quiero compartir. No está en 5:17. A ver, déjame lo busco. Tú tranqui. Segunda carta a los Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso contiene la Biblia. Eso. Eso, mira, ¿por qué te lo leo? Porque a veces nos distraemos con cosas que nos distraen de lo eterno. Llámele como tú quieras. Personas, principalmente. Claro. Hábitos. Y te lo voy a diseccionar por completo porque es una pregunta. Yo sé que están esperando ahí que los nombres o los hábitos. Tranquila. Primero te diré los hábitos. Mira, yo a lo largo de mi vida he batallado mucho con mi carácter. O con mi forma de ser, porque el carácter es distinto. A veces soy una persona... Por eso decía que la vida verdadera es Cristo y yo nada más soy el que hablo, porque Sí, a veces no soy muy paciente. Oh. Me cuesta mucho ejercitar la paciencia y eso a veces me distrae de esperar lo que Dios te promete. Porque, ojo, la Biblia es un libro también de promesas, ¿no? Hay gente que dice que es un libro de promesas. No, es un libro también de promesas, no Como nada la más. historia de Moisés, ¿no? Exactamente, una promesa que se puede cumplir ahí es que se convirtió en un libertador del pueblo. Exacto. Fue una promesa. Una promesa. Y lo que nosotros entendemos por promesa, a Dios para Él es una realidad, porque Él lo va a hacer. Si Dios lo prometió, lo va a hacer. Aquí está un punto interesante. Si Dios no me lo prometió, necesito yo reconsiderar si lo debo de esperar o no. Claro. Ojo, que no quiere decir que Dios no lo vaya a hacer, porque Dios es todopoderoso. Pero sí, lo que te leí hace rato de Romanos 12:2, renovar nuestro pensamiento para decir, ¿esto me conviene o no me conviene? Te lo voy a responder ya. Okay. Para mí la paciencia, ejercitar la paciencia, es creo que el reto de mi vida. O sea, el día que yo domine la paciencia, me va a dar mucho miedo porque voy a decir que el fin se acerca. ¿Por qué? Sí, porque la paciencia es esencial además en la fe. Okay. La fe, ya la acabamos de leer, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero a veces la fe lleva un proceso. ¿Sí? O sea, la vida humana nadie te la puede negar. Claro. Nadie te puede negar que en 9 meses hay un nuevo ser vivo. Bueno, un ser humano, perdón. Entonces, pero no es inmediato. Okay. ¿A qué voy? Que puedes tener fe, sí. Puedes esperar la promesa de Dios, sí. Pero no va a ser inmediato. Y esto a mí me cuesta. Y esto a mí me ha hecho reflexionar y trabajarlo. Exactamente. Porque yo le decía a alguien, a veces creo que de lo que yo subo me lo necesito repetir muchas veces a mí. Justo, porque entonces sería yo, ahí sí para que veas, sería un falso, ¿no? De que yo lo digo y no lo aplico. No, tengo que ser el primero. De hecho, gracias a Dios nos ha tocado la oportunidad de compartir la palabra de Dios en la congregación y siempre se dice que al primero al que le tiene que hablar es a ti. O sea, si tú vas a hablar de que como iglesia tenemos que trabajar en equipo, tenemos que hacer caridad o tenemos que hacer construcción de las instalaciones del templo o de la congregación, pues estar convencido, ¿no? O sea, ser el primero
en aportar, ya sea tu disposición o económicamente, por decirlo así, Okay. ¿no? Siendo pues abiertos, ¿no? Pero cuando se trata de estar convencidos, porque se predica mucho del perdón de Dios, ¿cómo te tomarías que una persona te hable del perdón de Dios cuando se baja del estrado? Bueno, cuando se baja del púlpito, le llamamos. No acepta ese amor. Se sigue sintiendo culpable por lo que hizo en el pasado. Cuando, fíjate cómo, mira, en segunda carta de Corintios 5:17, lo que te había dicho es, de modo que si alguna criatura está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, cuando tú entiendes esta promesa, porque es otra promesa, Okay. todo lo que yo cometí, pero me arrepentí y no forma parte de mi vida, Dios lo ignora. Dios ya te perdonó, tú sigue adelante. Y es algo, mira, yo te puedo hablar desde un hábito que es la impaciencia, ¿no? Que la impaciencia te puede llevar a no es que no creas, pero a no saber esperar, Claro. o a reacciones, Sí. o a sobreexaltaciones. Y eso roza a veces con la ira, ¿no? Roza a veces con la incredulidad, porque no es lo mismo tener dudas a ser un incrédulo. Okay. Es muy diferente, o sea, tú y yo como humanos tenemos muchas dudas y siempre las tendremos. De hecho, siempre se dice, ¿qué será lo primero que le preguntarías a Dios, no? Si lo tuvieras enfrente. Muchas dudas tienes. Sí. Pero la incredulidad, eso es algo que no le agrada a Dios, porque quiere decir que entonces no creemos que Él pueda hacer las cosas posibles. Entonces, hablando de hábitos, te hablé de la paciencia. Hablando de personas, pues yo creo que cada persona en mi vida ha aportado algo y procuro ser agradecido. ¿Por qué? Venga. Porque yo no he sido, tal vez, la mejor versión que Dios espera de mí con las personas. Y eso me hace querer ser mejor hoy. Te voy a poner el ejemplo. A veces nosotros no estamos listos para las personas que llegan a nuestra vida. Porque no estamos... Sí, mira, te tocó huesito. No estamos listos porque no hemos llevado un proceso. Y son procesos diferentes. O sea, yo te puedo hablar de que cuando nosotros conocemos a alguien, por mucho que tú conectes, si no es el momento, va a costar. Puta madre. Te lo hablo, sí. Diablos, ok. Mira, te hablo de nuevo, Hebreos 11. Hebreos 11:7 dice así. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Has escuchado del arca de Noé? Claro, sí. ¿Sabes que en 120 años este hombre Noé construyó el arca soportando burlas de personas? Mira, esto nos está hablando. Mira. Pero Dios le dijo, prepárate porque va a llegar el día en el que va a llover y va a ser un diluvio y va a ser el reinicio de lo que nosotros entendemos por humanidad. La palabra gracia se relaciona mucho con el Nuevo Testamento, ¿no? La gracia de Dios esté con todos vosotros. Es el último versículo de la Biblia. Pero la gracia aparece también en el Antiguo Testamento cuando dice en Génesis 6, me parece. Génesis 6. Que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. O sea, Noé era distinto, no era diferente. ¿Qué necesitas tú para que el Señor, para que Dios te encomiende una tarea como construir un arca que Él pueda confiar en ti? ¿Cómo podemos hacer que Dios pueda confiar en nosotros? Por lo que ve en nuestro corazón. Okay. Esto aplica cuando nosotros pedimos algo, cuando nosotros tenemos un anhelo, pero Dios sabe en qué postura está nuestro corazón. Eso es fácil, lo hemos visto en memes de Señor, hazme millonario y te voy a comprobar que no me va a cambiar el dinero. Probablemente te cambie el dinero, claro. Probablemente te haga diferente, pero a lo que voy es que Noé fue llamado a esta tarea para prepararse, y lo interesante dice acá, porque por medio de esa arca, dice,
En el 7, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Quiere decir que los que no creyeron fueron condenados, literalmente murieron, pero él heredó justicia. O sea, nuestra fe nos hace pasar por justos delante de Dios. ¿Qué quiere decir? No soy el más santo, ¿no? No soy el perfecto. No estoy todo el tiempo en la iglesia. A lo mejor ni sirvo en la iglesia. Ojo ahí. Pero tú ves mi corazón, Dios. Tú ves mi corazón. Tú ves mis intenciones. Tú sabes que cuando yo tenga la oportunidad de crecer en el área de la que tú le estás pidiendo a Dios, voy a bendecir tu nombre. ¿Cómo bendecimos el nombre del Señor? Haciendo lo que le agrada. No es tan fácil, perdón, no es tan difícil descifrar qué le agrada a Dios. Amarnos los unos a los otros, hacer misericordia los unos a los otros, o sea, perdonar, ándale. Mira, la misericordia no solamente es regalar. Hay gente que dice, haz misericordia, le regalas de comer. No es solamente, sino amar. Ajá, es aceptarlo, ¿no? Aceptarlo, amar, hablarle de Dios, o sea, ¿sabes qué? Te acepto, pero la palabra dice algo y a mí, como me interesa, si te amo, quiero que lo sepas. Quiero que lo sepas. Eso es importante, decir, quiero que lo sepas. No es como yo voy a tatuarte en tu mente esto a la fuerza. No, yo quiero que lo sepas. Y cuando tú lo entiendas, cuando Dios permite que tú lo entiendas, va a haber algo muy diferente en ti. Pero quiero que lo sepas. Eso es, mira, esto es algo, es un regalo. ¿Por qué? Porque a veces nos empeñamos en cambiar a las personas. Claro, y nosotros no podemos. No cambies. No trates de cambiar a la persona. No, Dios puede. Dios puede. Sí. Ahora, entonces, cuando Noé se prepara 120 años, sucede que llega el día en el cual el arca se va a utilizar. Llueve, diluvio. Como creadores de contenido, hablando ya del gremio. Sí, va a llegar el día en el cual una persona verá el perfil de las cuentas que manejamos y si hemos hecho el esfuerzo, te hablo desde lo que es creación de contenido, sí, porque las portadas se dan bien, porque las vistas, porque la luz, o sea, esa persona lo ve, una marca, ¿no? Algún dueño de algún negocio, va a llegar ese día. Claro. Y debemos estar preparados. ¿Sí? Esto mira, te lo puedo decir desde creación de contenido. Te lo puedo decir desde la fe. ¿Por qué? Porque a Dios le podemos pedir muchas cosas, pero necesitamos prepararnos para recibirlo. No quiere decir que Dios no responde, no quiere decir que Dios no te lo va a dar, sino necesitas prepararte. Y la preparación es constante. La preparación no es en un día. Yo le compartí un mensaje relacionado a esto a unos amigos. Les decía que es el atleta que se prepara para los Juegos Olímpicos. Que no se prepara con un año de anticipación. Desde 4 años antes, cuando se anuncia, ¿no?, que van a estar o que se van a clasificar, entrenan. O sea, es toda la vida. Nosotros nos debemos de preparar toda la vida. Claro. Regresando al punto de la pregunta. A veces necesitamos dejar ir a personas cuando sabemos que no es sano para ambos y que probablemente no lo será. Es difícil y yo te lo comparto porque en lo largo de mis pequeños 25 años he dejado ir personas y en su principio me ha costado. Pero he comprendido que lo que pude haber hecho quedó ahí, lo que hice, no lo que pude haber hecho. Claro. Y aceptarlo, porque como te decía, no he sido perfecto. Y esta versión de mí, yo sé que la ven esas personas con las cuales yo no he sido el mejor. Y en su momento yo le pido perdón a muchas personas. No te hablo solamente de un género, ¿no? Uh-huh. Sino amigos, familiares, porque no es solamente decirle adiós a una persona, sino qué se queda de ti, qué se queda, con qué parte. Hay mucha gente que dice, no, pues no te debe de importar lo que piensen de ti. Bueno, pero tú mismo sabes que cuando tú haces contenido, pues ya no nada más eres tú.
Sí, o eres ángel, sino ya representas algo. Una comunidad. Una comunidad. Y yo, o sea, indirectamente, ahorita que me preguntabas cómo me presentabas, pues es que yo hablo de Cristo, pero el predicador es, ay, bueno, sí lo acepto, ¿no? Pues lo predico. Claro. Pero es la responsabilidad, ¿no? De decir, bueno, tengo que hacerlo, hacer que sea honorable. Y ya en concreto, pues sí me ha dolido en su momento dejar a personas. Y no es fácil, ¿sabes por qué? Porque a veces lo más difícil es dejar. Porque lo más fácil es que te dejen. Cuando te dejan, cuando te dejan ya no te queda de otra. Ya dices, bueno, ni modo, me aguanto. Claro. Pero cuando tú tienes que dejar ir, es doloroso. Yo te puedo decir que a veces cuando dejamos ir y nos enfocamos en lo que tenemos presente, puede que regrese la persona en una versión mejor. O yo estar mejor. O sea, no estoy diciendo que sueltes y que luego vuelvas a tomar. Sí, no, tranquilo. Sí, aguanten. No, es yo soltar para ser la mejor versión de mí. Y si esa persona está ahí y ya sanó y yo sané, sanar. O sea, es que es muy complejo hablarlo. Y te lo hablo desde el enfoque cristiano. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el enfoque cristiano, no deberíamos de pensar en que estamos mal. O sea, a lo que voy es, Cristo pagó por mis pecados, ok. Tengo una vida eterna, ok. ¿Qué hago de aquí al resto de la vida eterna? Prepararme para cuando yo le conozca. Hacer un camino honroso para que cuando yo lo vea, dice la palabra de Dios que debemos de presentarnos como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué te hablo de esto? La vida tiene muchas cosas que nos van a lastimar y nosotros sabemos cuáles son esas cosas o situaciones que nos puedan lastimar. Sin embargo, a veces lo hacemos o lo practicamos. Pero, a lo que quiero llegar es que si nosotros ponemos en primer lugar a Dios, no le vamos a dar espacio a lo que nos puede lastimar. Yo quiero decirte y decirle a las personas que estén escuchando esto, que poner en primer lugar a Dios es negarnos a nosotros mismos. En Mateo 6 habla de 6:33, me parece. Dice, busca primeramente el reino de Dios, el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, el que tú y yo estemos hoy en este momento compartiendo espacio, micrófono y conversación, eso es una añadidura de buscar a Dios. Cuando agradecemos, o sea, porque Dios está en el agradecimiento. Sí, la gratitud. Dios está en el presente. O sea, cuando tú notas lo que te rodea, tú notas que cómo respiras, cómo vives, sabes que Él está ahí. Aunque a veces lo agarran de meme la cancioncita de Dios está aquí, ¿no? Que hasta el chavo que canta la de Bluebeard. Sí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Esa frase, mira, si tú lo despegas del meme y lo profundizas, tú y yo estamos respirando hoy en día. Y eso es gracias real. a Dios. Eso es gracias a Dios, Claro. o sea, sí. Entonces, ya para cerrar la pregunta, porque me gustan tus preguntas. Yo quiero, si se pueden, mira, nos aventamos una o dos, ¿no? Como tú quieras. Sí he soltado a personas. Espero que, o sea, yo no me arrepiento de lo que he soltado y no me quiero arrepentir. Claro. Entonces, algo que ya a lo mejor te digo por fuera, no tanto en la fe. ¿Por qué? Porque ya son cosas más personales de con otras personas, ¿no? O sea, siento que sí sería bueno esperar. De hecho, los tiempos de Dios. Esperar, confiar en Dios, sí. Pero cuando estamos hablando de una persona, ya no solamente es Dios, sino es las decisiones que toma la otra persona. Porque cuando somos tú y yo, bueno, Dios y yo, es bilateral la relación. Yo puedo poner de mi parte, que es obedecer, que es agradecer, que es ser fiel a Dios. Y Él va a poner su parte, que es todo, la bendición, la vida. Pero cuando son dos personas, a veces uno puede poner más y uno puede poner menos. Claro. La palabra de Dios dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, va a hacer que se haga.
sí, o sea, lo que nosotros hacemos en oración resuena en los cielos. Claro. En segunda carta de los Corintios 4, no, déjame buscarlo bien. Habla del amor. Mira, ¿cómo se me puede olvidar? Uy, Y ese es el amor. del amor. Yo soy una persona enamorada del amor. Sí, a ver, no me acuerdo dónde está tu lote. Ay, no puede ser. No te preocupes, pero si te acuerdas de algo, El amor todo lo espera, ahí está. todo lo papá. soporta. Ahí está. Pero mira, lo voy a buscar porque yo necesito leértelo, necesito que Claro. tú lo leas, que tú lo escuches conmigo. Mira, aquí está. No, es en primera carta de los Corintios, a ver. Listo. Mira, en primera carta a los Corintios 13:7 dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué quiere decir esto? El amor, habla del amor de Dios, ¿no? Y si nosotros amamos a Dios, fíjate que eso es bien revelador, porque sí, porque si amamos a Dios, si el amor de Dios está con nosotros, tendremos que amar genuinamente a una persona. De hecho, en una parte de la Biblia habla de que el esposo debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, incondicionalmente. Wow. Ese tipo de amor es el que se busca. Pero ¿por qué te leo esta parte? Porque nosotros debemos demostrar este amor, no solamente con nuestra pareja, sino en general. Okay. Ojo que muchas veces cuando leemos el amor todo lo soporta, pues se van a que, no, pues si mi esposo me pega, lo voy a soportar. No, eso ya no es amor. O sea, hay cosas que sí hay que saber diferenciar. Ojo ahí. No seas migajero. Sí, hay que saber diferenciar. Exacto. Entonces, nosotros tenemos la tarea de ser embajadores de Cristo, embajadores de su amor. Okay. O sea, eso es a lo que yo podría añadir. ¿Puedo tomar otra pregunta? Sí, está muy interesante. ¿Sí? ¿Te gusta? A mí me gusta. O sea, si hay tiempo, mira. Entonces, Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Número 20. ¿Y esa en qué área es? Igual personal. Estas ya van más personales. Normalmente te preguntaría más de tu área profesional, pero ya nos dijiste todo, güey. ¿Cómo es que tú llegas a esto? Y creo que están más interesantes las personales. Ok, dale. Pregunta número 20. Pregunta número 20. Ok, esta es una pregunta capciosa, no tan personal, pero dice, ¿qué motiva al ser humano a progresar? No, ¿qué motiva al ser humano a progresar? ¿El miedo o el deseo? Excelente pregunta, Tulo. Personalmente, te lo voy a responder personal. Sí. A mí, yo creo que el miedo. Wow. O sea, el miedo es... De hecho, Batman, ya saliéndonos bien completamente de lo que... Mira, Batman es un personaje que supuestamente usa el miedo, ¿no? Para infundir miedo. Hacerse más fuerte. Exactamente. A veces cuando le tenemos miedo a algo nos paralizamos. Sí. Hay una anécdota muy graciosa de cómo yo aprendí a manejar y es que yo antes le tenía mucho miedo a manejar. O sea, siquiera sentarme ahí en el carro donde va el piloto. Leí un libro que habla de un chico que tenía una amiga y llegaron unos bravucones y la provocaron y pues se propasaron con ella. El autor del libro describe que él era ese chico que tenía a su amiga y que era un flaquito, chaparrito, no pudo hacer nada. Entonces dijo que nunca le volvería a pasar algo relacionado a que no pudiera ayudar o colaborar a que alguien estuviera en protección, ¿no? Y lo que te transmite ese libro es que debes de superar tus miedos para ser servicial a la sociedad, a tu familia, a tu pareja, a tus padres. Y lo que a mí me motivó en ese entonces a aprender a manejar es, tengo que ser servicial. Puede haber una urgencia, puede haber una necesidad. Y yo, si no sé manejar, por ejemplo, estoy privándome de ayudar, de colaborar. Entonces, el deseo, sí, fíjate que sí es grande, deseamos muchas cosas, pero precisamente si no lo sabemos canalizar bien, esos deseos se pueden tergiversar y ser algo dañino para nosotros. Okay. ¿Por qué? Porque por el deseo, fíjate nada más, el deseo aparece en nuestra vida cuando aparentemente tenemos control sobre algo. Es decir, tú tienes cierta cantidad de dinero, tú puedes desear muchas cosas. Claro. Y tú puedes a veces malgastar por medio del deseo lo que tú tienes.
Ojo, pero cuando tienes miedo de perder lo que tienes, o cuando tienes miedo, lo que decían de quema todas las naves, ¿no? Sí. ¿Sí? Cuando tú tienes miedo, vas sí o sí Hacerlo. a ganar. Ajá. O quieres ganar. Son cosas diferentes porque no todas las cosas se obtienen con miedo y otras por deseo. Pero yo siento que en mi caso es el miedo. O sea, necesito sí sentir cierto miedo para movilizarme Para y motivarte, hacerlo. ¿no? Sí, o sea, recientemente volví al gimnasio y me empecé a ir con mi amigo Adair. De hecho, saludos a mi amigo Adair. Saludos, mi bro. Empezamos a ir al gimnasio a los 16 años y yo dejé de ir, él siguió. Bueno, el punto es que hoy en día pienso en que no quisiera partir de este mundo sin ver la mejor versión posible físicamente mía. Entonces eso es sí un deseo, pero me da más miedo nunca verlo. Me da más miedo nunca presenciarlo y decir yo fui esta persona, ¿no? O yo me vi de esta manera. Puede ser superficial, porque también todo lo que nosotros consideramos un miedo o un deseo es superficial, sí, pero las vivencias no son superficiales. O sea, nuestras vidas no son superficiales. Es cuando te dicen que la vida de tal persona que está en la cárcel vale lo mismo que el doctor de tal hospital que salva vidas, que valen lo mismo esas vidas, o sea, dices, no sé. Moralmente. Dices, pero en realidad es una vida. Claro. Una vida es una vida. ¿Puedo tomar otra? Sí, hermanito. Sí, me gusta mucho la dinámica. ¿No? Sí. A ver, ¿qué otra pregunta salieron dos, pero vi la 22. Mira, vi la 22. Ok. Dale. Uy, a ver, 22. Esa está buena. Pregunta número 22 para Ángel Cruz. Si tuvieras que escribir un libro sobre tu vida, ¿con qué frase la acabarías? Me he encontrado esa pregunta en TikTok y siempre scrolleo. ¿Por qué no? A ver, bueno, vamos a ver. ¿La estás evitando? La he evitado. Terminar el libro con una frase. Sí, ¿cuál crees que dirías que es esa frase con la que terminarías? Pequeño paréntesis. Dale. Te voy a leer el último versículo de la Biblia. Digo, es que me gusta lo que dice. Sí. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Eso para mí es muy épico. Es como decir, ya vieron lo que viene, ¿no? Ya vieron lo que va a pasar. Este libro es para que se ayuden y ahora sí que Dios los bendiga, ¿no? Dios los proteja. Claro. En mi caso sería pues una frase que pudiera resumir lo que siempre quise proyectar en la vida, que es dejar huella en cada persona que conocí. La frase sería algo así como es que si lo dicto así sería muy pues no soy Cristo, ¿no? Pero siempre estaré con ustedes. O sea, no soy Cristo, pero sí me gustaría algo que quede marcado en cada persona que conocí, que me conoció, así como sí, una frase que diga es de Ángel Cruz. Sí, o sea, sería como lo que percibiste de mí hacia ti siempre será. O sea, y es verdad, ¿no? Hay personas que yo al día de hoy he amado y respetado. Y cada persona tiene un lugar, suena muy cursi, pero pues que cada persona tiene un lugar en mi corazón, en mi vida, en mi historia. Así sería como ni siquiera sé cómo lo dije hace rato. Sí, o sea, porque no sé, o sea, es dejar la huella, es eso. Es difícil, por eso es difícil para mí. Salió del corazón y fue de ya no eras Ángel. Ándale, ya era yo. Ya eras otra persona. La verdad. Voy a ganar otra pregunta. Sí, hermano. Ahora sí. A ver. 25, mira. Ay, es la que agarraste hace rato, ¿no? Sí, mira, es porque esa pregunta tiene que ser respondida y la voy a responder. Y lo voy a responder lo más concisa posible. Dale, ni siquiera sé qué es. Uy, esa me encanta. A ver, dale. Pregunta número 25 para el buen Ángel Cruz.
Ángel, ¿qué te debes a ti mismo? Increíble pregunta. Valorarme en el punto de no buscar esa validación en otras personas. Muy profundo, a lo mejor muy personal, pero es que esto es para todas las personas que comparten de sí en el exterior. Creadores de contenido, alguien que quiere transmitir algo a otra persona. O sea, a veces tú piensas en qué le gustaría a las personas ver o escuchar y no en lo que a ti te gusta transmitir. Que hay algo muy curioso en los Reels, en los TikToks, porque yo te acabo de decir que la palabra que yo comparto pues no viene de mí, yo no es, o sea, Dios lo pone, lo hace sentir, y yo lo oro porque digo, si esto no viene de Dios, pues ¿por qué lo va a decir? No va a edificar en nada, pero pensar en la validación de las personas es que a veces, por ejemplo, yo creo que, y le decía a un amigo, es que si yo predico y no lloran las personas, siento que no lo hice bien. Cuando en realidad hay gente que no expresa esa gratitud para con Dios llorando, sino estando en paz. Claro. O felices. Sí. Eso yo no lo puedo controlar. Y hay otra persona que me decía, es que a veces quieres controlar las cosas. Y yo digo, bueno, aún en las cosas que son de Dios, no puedes controlar nada. Yo te diría que entonces me debo a mí mismo validarme primero en las pequeñas cositas como de, ok, esto lo voy a hacer porque a mí me agrada, porque o estar seguro que Dios me lo dijo para hacerlo, o lo puso en mí, mejor dicho. Y eso yo me lo debo, eso y el reconocimiento, ¿sabes? Porque no es fácil de lo que te acabo de contar y de lo que se acaban de enterar ya las personas que nos ven, avanzar. Yo a veces no lo aparento, ojo, no lo aparento, porque el que aparenta tarde o temprano se rinde, tarde o temprano se cansa, tarde o temprano lo deja de hacer. No, lo que yo sí hago es vivirlo, o sea, sí vivo, disfrutarlo. Pero sí me olvido de reconocerme porque como persona lo necesitas y no sentirte tan presionado. Okay. No diciéndote que eres lo máximo, que eres lo mejor. Más en la temática que yo me dirijo, que es Cristo, porque lo más importante es Cristo. Claro. Sino en decir, bueno, no sé si has escuchado la frase buen siervo fiel. En la parábola de los talentos, sí. El buen siervo fiel pues fue obediente, ¿no? Y nada más, o sea, lo que tenemos que hacer es ser obedientes y yo creo que ganarme el buen siervo fiel pues tiene que ver con la obediencia y espero estar llenando esos zapatos. Wow. Pues felicidades, mi bro. No, yo creo que lo estás haciendo bien. Digo, para la gente que no sabe, Ángel se dedica también a la creación de contenido, tiene su página de TikTok. ¿Cómo te pueden encontrar en TikTok? La Vid Verdadera en TikTok. Aquí vamos a dejar su perfil para que vayan y lo sigan. De verdad comparte muchas palabras bonitas, muchos mensajes que a lo mejor a ti te puedan ayudar si es que estás en el infierno, ¿no? Como cegado y quieres una respuesta rápida. Bueno, no rápida, sino certeza, ¿no? Ojo que ahí está bien, no divertido, sino es bonito que en segundos. Sí. Tú puedes necesitar una palabra que en segundos, y si me dejas compartirla. Por ejemplo, ahorita digo, sí, compártela. Sí, ahorita quiero hacer una dinámica para dejarle a las personas que yo creo que no sé si es al azar, pero me gustaría que tú hicieras así, lo quieras y donde te diga ya. Leas y ese va a ser el mensaje con el que nos vamos a terminar yendo, pero si quieres comparte. Ok, me parece una muy buena idea. Está buena. Antes de eso, perdón si te rompí por decir Isaías 41 del 9 al 10. Estabas diciendo algo sobre la palabra. Sí, que en segundos nuestra atención es captada. Sí. En segundos nuestra atención es captada por Dios. Okay. Y mira lo que dice Isaías 41 del 9 al 10. Dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo.
No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Para una persona que se siente sola, para una persona que se siente sin esperanza, No te desanimes. saber que Dios está contigo, Él dice, mi diestra tiene el control. O sea, por eso sí son a respuestas cortas, puede ser, mensajes cortos, pero la palabra está ahí. Sí. Entonces, lo que te decía, ¿no? A veces la duración, ahí decimos, bueno, es que es muy corto. No sabemos lo que puede hacer en segundos. Es lo que esa persona necesita. En ese Exactamente, momento. exactamente. Wow. Pues mi Ángel, ¿algo más que quieras agregar? Digo, ahorita vamos a hacer la dinámica. Sí. ¿Algo más que quieras agregar para la gente curiosa que nos vio? Y gracias a ti por llegar hasta esta parte del video. No, pues agradecer a Tulo, primeramente gracias, por la invitación aquí en Evolutivo Podcast. Es muy bueno la difusión del trabajo que se hace de cada uno de nosotros. Tengo entendido que han habido personas en esta silla preparadas y que han sabido desarrollar sus temas. Personalmente, pues la fe para mí es muy importante. No sé si pueda mandar saludos. Sí, hermano, adelante. A mis papás, saludos a mis papás, saludos a mis hermanos, todos mis hermanos de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Saludos. En Tetela de Ocampo y ahora sí que en México, porque somos nacionales e internacionales. Sí. A mi amigo Adair y a mi amigo Alexis. Y pues a todos mis amigos, ustedes saben quiénes son, es que me puedo extender. Pero bueno, si gustas pasamos a lo que dices. Sí, es interesante, digo, este mensaje lo vamos a hacer, no sé si sea al azar, pero creo que es lo que hoy tú necesitas saber. Breve, yo tengo un buen amigo en la fe, se llama Mate, ya dije el nombre, se llama Mate. Saludos, Mate. Que él decía cuando estaba en la universidad que antes de orar en la mañana hacía eso y Dios siempre le daba una palabra que necesitaba. Entonces, no sé puede si ser tu azar, señal, pero es real, es evidente. ¿Lo hacemos solo? Venga, a ver. Tú me dices. Ya. Ok. ¿Página izquierda o página derecha? Derecha. A ver. Madre. Pero, ¿quieres que lo haga con la vista o lo señalo con...? No, o sea, es todo sin ver, nada más así y a ver cuál te tocó. Uh-huh. Mira. Dios. Eclesiastés 12:13. Y lo voy a leer hasta el 14 porque es el último capítulo de Eclesiastés. Sí. Eclesiastés 13 al 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Escuchaste bien? ¿Sea buena o sea mala? Sí, dice. Comprobado. Temer a Dios y guardar los mandamientos. Ojo, que temer no es tenerle miedo o que me vaya a hacer, no, sino honrarlo, adorarlo y saber que está presente. Okay. Entonces dije, como que es un poquito como que certero, ¿no? Pero está chido. Sí. La verdad es que es un mensaje que decidimos hacerlo así porque así nos sentimos más seguros. Y la verdad es que esta plática me ha gustado. Digo, antes de terminar el episodio te doy gracias por venir, bro. Y hubo unos puntos que sí me cayeron en el 20, porque justamente estaba yo, lo mismo de soltar, me llegaban personas, especialmente chicas, que tuve que soltar, pero que a veces regresan, ¿no? Y siempre dicen, las personas siempre regresan, pero cuando tú estás mejor. Y digo, aparte de que regresan, es una prueba para ver si tú has cambiado o te vas a seguir manteniendo en esa misma línea. Y otro mensaje que me gustó es eso, que cuando Dios te pone ese sueño es porque ya lo tienes. Solo, como tú dices, te está preparando, porque como nosotros ya nos creamos a la creación de contenido, que venga una marca importante y que solo tengas 3 videos y tú ya quieres sentirte la estrella,
pues también tienes que prepararte, ¿no? Trabajar En eso y ser constante y jamás desmotivarte. Así que si tienes un sueño... YouVersion, aquí estoy. Exacto. YouVersion es una plataforma, bueno, es una biblia, ¿no? ¿Ah, sí? Que a veces creadores de contenido, músicos cristianos, así, lo dicen, oye, graba tal versículo y... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? YouVersion. YouVersion, por favor, Ángel Cruz. Buen elemento. Muy bien, Tulo. Mira, me agrada que te haya gustado esta plática. La verdad, pues un gran espacio. Y pues espero que siga creciendo Evolutivo. Gracias. Yo sé que va a crecer, yo sé que va a llegar a donde tiene que llegar. Exacto. Y pues esas palabras de aliento siempre van a estar de mi parte, así como yo sé que de ti para mí. Y pues hay que avanzar, hay que trabajar y esperemos de verdad que les guste. Compártanlo, suscríbanse, apoyen el contenido, porque es conocer a personas, sí, pero también es conocernos un poco más de nosotros, porque mira, a veces la vida es un espejo, ¿no? Sí, así que digo, qué buen mensaje nos diste en este gran gracias, episodio, muchas gracias. Y pues que en todos tus proyectos, con todo, ¿no? Y pues bueno, yo soy Tulo, estuvimos con Ángel Cruz. Ángel Cruz. Un gusto. Y pues vayan a seguirlo también, su contenido es muy hermoso. Y no es, digo, antes de terminarlo, también quería decirte que me llegaron tus mensajes de la forma divina, pues. Cuando, justamente lo que decías, cuando lo necesitas te llega. Y fue así como yo lo contacté y hoy se armó este gran episodio. Que se adelantó, ¿no? Se adelantó, pero por algo pasan bien las cosas. Así que no te desanimes, échale ganas y cuéntame a quién quieres ver del otro lado de la silla. Cuídate y nos estaremos viendo en el próximo episodio. Chao. Saludos. ¿Te gustó? Mucho, mucho. No sé si te gustó el principio. O sea, encantó, como que de quién soy y dónde vengo. Sí, no sé si estuvo claro. Por eso ya no te pregunté de las preguntas profesionales. Ajá. Porque ahí diste todo lo que yo buscaba. Sí, ¿te pareció o quieres volver a dar? Me encantó.